Algunos se acordarán que estuvimos meditando en el Cántico de María, ahí en Lucas capítulo 1, y mencionamos en esa oportunidad un cántico en el Antiguo Testamento de otra mujer llamada Ana. Y es interesante, antes de leer la palabra, pensar que las Escrituras, en aquella época en la cual la cultura ponía a la mujer, como decimos en Chile, como un cero a la izquierda, la palabra del Señor presenta cosas acerca de las mujeres de aquellos años que son de bendición para nosotros. Aparte del Cántico de María, vamos a ver otro cántico hoy, y también nos queda otro más antiguo, el Cántico de Débora, que está en el libro de Jueces. Pero hoy día vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer el Cántico de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 1. Dice la palabra del Señor así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, de su Mesías. Hasta aquí la lectura de este cántico, un cántico que tiene varias similitudes con el que vimos hace 2 semanas, con el Cántico de María, la Madre de Jesús, pero que contiene unas cosas muy preciosas, y debo decir que al analizarlo con calma, realmente el cántico de esta mujer llamada Ana, de la cual vamos a hablar enseguida, es un cántico lleno de teología. Yo sé que por ahí hay
algunas personas que no les gusta ese término. Y hablan contra la teología. Pero Ana presenta aquí un cántico lleno de verdades sobre Dios y las vamos a ver luego. Ahora, ¿quién era esta mujer Ana? Los antecedentes están en el capítulo 1. Ella era una de las 2 esposas de un hombre llamado Elcana. Usted puede leer todo el capítulo 1 y va a encontrar todos los antecedentes. Ese hombre llamado Elcana, como dije, tenía 2 mujeres. Una era Ana y la otra era Penina. Y siempre cuando se está leyendo el Antiguo Testamento y aparece este tema de que un hombre tenía 2 mujeres o tenía más, siempre hay preguntas. El tema de la poligamia era una realidad del mundo antiguo. Eso es algo que no podemos desconocer. Evidentemente, no era el plan original de Dios. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando enseña acerca de la única causal de divorcio, Él dice que al principio no fue así porque Dios los creó hombre y mujer. Pero todo lo que ha venido después, incluyendo este tema de la poligamia, es producto del pecado y de la desobediencia del hombre. Y cuando ocurren todos los eventos del Antiguo Testamento, la poligamia era parte de la cultura incluso de los judíos. Por supuesto, Dios nunca estuvo de acuerdo con ello. Entonces, ¿por qué aparece? Porque es parte de la cultura de aquellos años. Ahora, cuando uno mira los distintos ejemplos en el Antiguo Testamento de un hombre que tuviese 2 mujeres o más, siempre había rivalidades, había luchas, había conflictos en esa familia. Recordemos, por ejemplo, el mismo Abraham. Recordemos que su esposa era Sara, pero estaba Agar. Y hay otros casos más, y aquí tenemos otro ejemplo. Por supuesto que la Biblia nunca habla de manera favorable sobre la poligamia. Y ya en el Nuevo Testamento, para la Iglesia del Señor, las cosas se formalizaron. Incluso para los ancianos o pastores u obispos, que como los hermanos del instituto bien saben, significan lo mismo, son las mismas personas. Uno de los requisitos era marido de una sola mujer, porque es un hecho que probablemente incluso ya en la época de la Iglesia, en los primeros años, había creyentes con más de una mujer, que llegaron al Señor teniendo 2 señoras. En ese tiempo no era así. Ahora bien, Elcana tenía estas 2 mujeres. Y una de ellas, como dice la historia acá, Penina tenía varios hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y ahí estaba la rivalidad, porque leemos en el capítulo 1 de que Penina no era una mujer de buenos modos con su cónyuge rival, digámoslo así. Porque como no tenía hijos Ana y Penina tenía, Penina la irritaba, la enojaba, la amargaba, especialmente cuando subían allá a la ciudad de Silo, al pueblo de Silo, donde estaba el tabernáculo para algunas fiestas. Silo queda más o menos, o quedaba más o menos a unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén. Y ahí estaba el tabernáculo, y ahí estaba el sumo sacerdote, que en ese tiempo se llamaba Elí, con 2 hijos muy impíos, Ofni y Finés, que eran sacerdotes, pero eran impíos. Y cuando subían allá, Penina irritaba a Ana, la molestaba. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Ahora, llama la atención los significados de los nombres de estas 2 mujeres. Estuve buscando y Ana significa gracia. No sé si habrá alguna Ana aquí. Eso significa el nombre Ana. Y Penina significa coral.
Yo pensaba, claro, el coral es muy hermoso, ¿cierto? Sabemos que el coral es algo maravilloso. Y cuando uno ve algunos videos de esos montones de corales que hay en el mar, realmente es maravilloso los colores. Pero es algo sumamente duro. Bien puesto el nombre para Penina, ¿verdad? Porque al parecer el carácter de ella no era bueno. Una mujer despreciativa que irritaba a la otra, que la amargaba. Y de repente uno cuando ve estos casos aquí dice, pero ¿cómo Dios le dio varios hijos a esa mujer y no le dio ninguno a Ana? ¿No es cierto? Que al parecer el carácter de ella era más apacible, de hecho significaba gracia su nombre. Y uno dice, pero ¿cómo a esta mujer Penina, que no era de buenos modos, tenía varios hijos? Y Ana, ninguno. Y sabemos muy bien de que para una mujer judía no tener hijos era no ser bendecida de parte de Dios. Y la Biblia nos muestra que mientras más hijos habían, más bendición para aquella mujer. Entonces Ana se sentía sin bendición. Y cuando iban a ofrecer sacrificio, aunque su marido le daba una parte especial a ella, pero aún así lo pasaba mal. ¿Y a qué iban allí a Silo? Iban a adorar. Pero ¿cómo iba a adorar ella con el corazón lleno de aflicción, lleno de amargura? Era imposible. Y esto es lo interesante de Ana. Leemos en el capítulo 1 que cuando fueron allá a Silo a adorar, ella, dice el versículo 10, estaba con amargura de alma. Con amargura de alma. ¿Y qué hizo? Después que comieron allí, oró al Señor. Y al orar al Señor, ella le hizo una promesa al Señor, le hizo un voto, algo muy común en los israelitas. Y le dijo, allí en el versículo 11 del capítulo 1, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Una promesa tremenda que ella hizo. No tenía ni un hijo, pero le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Y va a ser un nazareo, que era otro voto de los israelitas. Un nazareo era alguien que nunca iba a cortarse el pelo, alguien que nunca iba a poder, digamos, estar cerca de un muerto, no comer nada mortecino, etcétera, varias cosas. Pero ella dijo, Señor, aquí está tu sierva. Qué humildad la de esta mujer, ¿verdad? Tu sierva. Y si usted lo mira en el versículo 11, ella habla, en 3 oportunidades a Dios le dice, tu sierva. Señor, si tú te dignares, yo te dedico a ese hijo. Estaba orando allí, y más abajo dice que estaba orando sin pronunciar palabras, allí en el versículo 13. Ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Estaba en esa relación tan íntima con Dios pidiéndole aquello. Y ahí estaba el sumo sacerdote Elí y la miró. ¿Y qué pensó? Está ebria. Ahora, ¿por qué pensó esto Elí? No critiquemos al sumo sacerdote, porque generalmente en esas fiestas había gente que se emborrachaba, incluso mujeres. Eso indica la degradación religiosa, espiritual de Israel en ese tiempo. Entonces, claro, cuando Elí la vio que estaba ahí y no escuchaba nada, pensó, no, esta mujer está ebria. Y le dijo en el versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, digiere tu borrachera. Eso fue lo que le dijo. Y él le dijo, no, mi señor, en el versículo 15, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
Y en el 16 le dijo también, por la magnitud de mi congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahí el sacerdote se dio cuenta que el asunto era otro, y allí en el versículo 17 la bendijo, le dijo, ve en paz. Miremos el verso 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Nos ofrece un gran ejemplo esta mujer, ¿verdad? Hablo a mis hermanos en la fe. Levante la mano el que nunca ha estado con amargura de alma en su vida cristiana. Yo creo que todos. Yo no sé incluso si en este mismo instante alguno de mis hermanos o hermanas que está aquí está con amargura de alma. Dios lo sabe. Y ella decía, le dijo al sumo sacerdote, la magnitud de mis congojas. Soy una mujer atribulada. ¿Pero qué hizo ella en su amargura, en su tribulación, en su congoja? Fue al Señor. Incluso el líder religioso no la comprendió, se confundió, pero ella fue al Señor, derramó su corazón y después cuando terminó, dice, se fue, comió y no estuvo más triste. A veces estamos cargados, hermanos, ¿verdad? Distintas cosas. Vamos al Señor, entreguémosle la carga y no estemos más tristes. Difícil, ¿verdad? Pero aquí hay un ejemplo. Porque a veces le entregamos las cosas al Señor, a veces ponemos el ejemplo, le entregamos la mochila al Señor, terminamos y después la volvemos a recoger y seguimos sufriendo. ¿Cierto? Yo creo que todo nos ha ocurrido en más de alguna oportunidad. Pero Ana es un ejemplo para que cuando tengamos congoja o amargura de alma, acudamos al Señor, le entreguemos aquello y descansemos en Él. No nos olvidemos que el Señor le dijo a los discípulos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy día en la mañana, o sea, hace poquito rato cantábamos una alabanza que hablaba de aquellas cosas, de las amarguras, que a veces del dolor hablaba la canción, no me recuerdo muy bien la letra. ¿A quién acudir en ese momento? Al Señor. Y aquí está el ejemplo. Así que si en esta mañana o tarde hay aquí algún hermano, alguna hermana que esté íntimamente pasando por una situación difícil, aquí tiene el ejemplo. Ahora, ¿qué ocurrió con Ana? Fíjese en el versículo 19, en el mismo capítulo 1, antes de ver el cántico, dice que se levantaron de mañana y adoraron delante de Jehová, es decir, su marido, ella y la rival, adoraron. Ella no podía adorar mientras estuviera cargada con aquella amargura. Ella había ido a adorar al Señor, pero mientras estuviera así cargada y trabajada no podía hacerlo. Pero cuando entregó la carga al Señor y descansó, adoró al Señor. ¿Qué le parece? Es ejemplo para nosotros también. Porque el Señor quiere que adoremos su persona. Como bien nos explicaba el pastor Ramón en la mañana en la cena del Señor, y creo que lo sabíamos, pero es bueno recordarlo. Adoramos al Señor cuando reconocemos lo que Él es, en toda su grandeza, en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. Lo adoramos. Y lo alabamos y le damos gracias por lo que ha hecho con nosotros. Pero si estamos viviendo una vida con cargas, con amarguras, no podemos adorarle, pero Él quiere que le adoremos. No nos olvidemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo que el Padre busca adoradores. Es la única parte de la Biblia donde sale al Padre buscando algo y está buscando adoradores. El Padre no busca predicadores, busca adoradores. Entonces, mis hermanos, si alguna carga nos impide adorar, entreguémosela al Señor, descansemos en Él. No nos olvidemos sí que adorar no significa venir a este culto y cantar algunas alabanzas, ahí adoramos.
podría decirse que es la parte más pequeña de la adoración. Porque el Señor quiere que sus hijos le adoremos todos los días, no un ratito. En muchos lugares se usa, yo me acuerdo, he estado en varias iglesias, los hermanos saben, primero un tiempo de alabanza y salía el grupo cantando algunas alabanzas alegres, qué sé. Después al rato, tiempo de adoración, unas alabanzas más suaves, qué sé. Está bien, pero el concepto está equivocado. Un culto es adoración desde el comienzo hasta el final. Incluso lo que la hermana nos presentó hoy día también fue parte de adoración. ¿Por qué? Porque nos presentó la necesidad de las Escrituras. Me recordó mi tiempo en sociedad bíblica. La necesidad de las Escrituras. Nosotros aquí, como hay un dicho popular, nadamos en Biblias en Chile. Usted puede tener todas las versiones, las Biblias de estudio de A a la Z. ¿Cuál es el gran problema de muchos cristianos en el día de hoy? Que tienen hartas Biblias, pero no las leen. Las tienen ahí guardadas en la biblioteca. No estudian la Biblia. Y es un hecho comprobado que actualmente los cristianos que tenemos la Biblia somos más ignorantes de los cristianos que no tenían nada. Estamos tan acostumbrados a tener la Biblia en papel, en el celular, en la tablet, en el computador, pero ¿y cuándo la leemos? ¿No es cierto? Entonces lo que se nos dijo hoy día es bien importante también, es parte de la adoración. Y esta mujer allí, descargando el corazón, adoró. Y se fueron a casa, está la historia, cómo después Dios hizo que ella concibiese un hijo. No volvió a ir allá a Silo hasta que el niño fue destetado. Estuve buscando y de acuerdo a lo que se sabe, se acostumbraba en aquella época que el niño fuese destetado más o menos a los 2 o 3 años de edad. Y aquí me voy a apoyar en el Joaquín otra vez. ¿Qué edad tiene el Joaquín? 3 y medio. Así como el Joaquín. O como otros niños que están acá, por ejemplo el Andresito, qué sé yo. Chicos. Ana no volvió a ir allá hasta que el niño ya dejó de tomar leche y empezó a comer otros alimentos. Y partió con él, ustedes pueden leerlo acá, ¿no es cierto? En el versículo 24 del capítulo 1, ella fue con unos becerros y las ofrendas que tenían que llevar. Y hay una frase al final del 24 que llama la atención. Dice, el niño era pequeño. Fue ella para allá. Y en el verso 26 dice ella a Elí, el sumo sacerdote, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana no sabía si iba a poder tener más hijos después. En el capítulo 2, versículo 21, leemos que después ella tuvo 3 hijos y 2 hijas más. Pero en ese momento cuando tuvo a Samuel, porque así le llamó, que significa pedido a Dios, en ese momento ella no sabía, a lo mejor no va a tener nunca más hijos. Pero ella había hecho un voto. Y fue allá con el Samuelito chiquitito, de unos 3 años, 4 años. Señor, aquí está, te lo dedico. ¿Y cuál era la idea? Que el niño se iba a quedar en el tabernáculo y nunca más iba a volver a su casa. Y así fue. ¿Qué le parece? Aquí hay varias madres. Trate de ponerse, yo sé que se ponen en el lugar de Ana. Su único hijo. Ahí Samuelito que los andaba corriendo. Como todos los niños. Le dijo, Señor, aquí está, te los dejo. Hay que ver, ¿no? Y ella cuando hace aquello, adora. Es para pensarlo. Y no solamente adora, está este cántico. Un cántico que realmente es pura adoración. Pura adoración. Esto es lo que hace Dios en un corazón agradecido.
parecido a Él. Y que nos tiene que hacer meditar, hermanos, porque a veces los creyentes en algún momento prometemos cosas al Señor, ¿cierto? En algún momento de emotividad, en algún momento especial, Señor, mira, ahora sí. ¿Y cuántas veces no cumplimos? Pero Ana cumplió. No creo que haya sido nada de fácil separarse de su hijito. Ella después dice, lo iba a ver todos los años y le llevaba una túnica un poquito más grande a medida que iba creciendo, pero no volvió el niño a estar con ella. Usted puede imaginar eso, las madres aquí deben estar pensando en sus propios hijos, ¿cierto? Dejarlo ahí, con un hombre viejo como era el sumo sacerdote Elí, con un par de sacerdotes profanos, fornicarios, pecadores, impíos, dejarlo ahí con ellos. No sabemos si había otras mujeres, probablemente habían, no sé. Pero era un chiquitito, de 3, 4 años, y ella lo deja ahí. Y adora al Señor y canta esto. Es un ejemplo maravilloso esta mujer, Ana. ¿Y sabe lo que me sorprende de ella? Y vamos al cántico un poco para sacar algunas lecciones. Lo que me sorprende de ella es todo lo que ella sabía de Dios. Sabía muchas cosas acerca de Dios. No había Biblia. No había instituto bíblico. Este viernes tenemos pruebas, no se les olvide. No había internet, no había miles de páginas para estudiar, no había nada. No habían copias de la ley tampoco para el pueblo. Probablemente ella no sabía leer, porque las mujeres generalmente no sabían leer en aquellos años. Sin embargo, miremos el cántico. Ella habla de Dios de tantas formas aquí y es maravilloso. Es un cántico teológico. Para mí lo es. Mire lo que dice en el verso 1. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ella le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios y se regocija en Él. ¿Era masoquista, Ana? No. Porque mire, ese quizá fue el día más difícil para ella, dejar a su Samuelito allí en el tabernáculo con un viejito llamado Elí. Pero se regocijó. Estaba alegre en Dios en medio de aquella separación que iba a tener con su hijito. ¡Qué impresionante! Uno podría decir, bueno, uno se regocija cuando está bien, cuando le ha ido bien, cuando ha pasado algo bonito, claro. Pero ella se está regocijando y se va a separar de Samuel para siempre. Pero se regocija en Dios. ¿Por qué? Porque dice, mi poder se exalta en Jehová. Ella se fortalecía en el Señor. Por eso podía alegrarse, porque el corazón de ella estaba bien, porque había cumplido la promesa que le había dicho a Dios. Y Dios le había enaltecido sobre sus enemigos, claro. La enemiga que tenía ella era la otra señora de su marido, Penina, ¿verdad? Pero Dios le había sacado de aquello y por eso, como dice el versículo 1, se alegraba en tu salvación. No está hablando de la salvación del alma, evidentemente aquí, pero está hablando de que Dios le había salvado de aquella terrible situación de sentirse una mujer sin bendición, una mujer afrentada. Y se goza en Dios, aunque tenía que dejar su hijito allí. Ella estaba alegre. Y empieza a darnos la clase de teología. Versículo 2. Habla de la santidad de Dios. Habla de que Dios es único. Y habla de que Dios es el refugio y no hay nadie como Él. Qué interesante, ¿eh? 3 puntos muy grandes. No hay santo como Jehová. Dios es santo. Y es bueno que lo recordemos, bueno, los creyentes, pero especialmente cualquier persona que esté aquí
incluso entre los niños y adolescentes o adultos. No hay que olvidar que Dios es santo. Vivimos en la época religiosa en la cual en muchos lugares se habla solo del amor de Dios. Dios es un Dios de amor y Él nos dice que nos amemos unos a otros y eso es lo que hay que predicar, el amor de Dios y el amor de Dios y nada más. Está bien. Dios es amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para nuestra salvación. Claro que es amor, pero Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Y ya lo hemos dicho en más de una oportunidad que si hablamos solo del amor de Dios y no hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la mitad del Evangelio. Y a mí siempre me ha sorprendido ahí en Romanos. Cuando Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En ningún momento dice el amor de Dios se revela. Y si usted estudia Romanos con cuidado va a ver que recién en el capítulo 5 aparece el amor de Dios. En todos los demás capítulos, la santidad, la justicia de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, no tenemos que olvidarlo, los creyentes y menos nuestros amigos que no conocen a Cristo. Porque al no conocer a Cristo están ofendiendo la santidad de Dios todos los días con el pecado. Y ella dice, no hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, el único Dios verdadero. Qué precioso es poder recordar esto, y ella nos lo recuerda aquí en el cántico. No hay otro Dios, no hay otro Dios. El único Dios verdadero, el único que es el refugio para los creyentes. Dice, no hay refugio, dice ella, como el Dios nuestro. Todos los que estamos aquí, ¿estamos ya refugiados en el Señor o no? ¿O hay algunos todavía que están fuera de la salvación, que no se han refugiado en Cristo para ser salvos? Él es el único refugio verdadero. Sigamos leyendo. Después en el versículo 3, ella le dice, no sé, a los que iban a leer este cántico, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que ser altanero? ¿Por qué no hay que ser arrogante? ¿Por qué? Porque dice al final del 3, el Dios de todo saber es Jehová. Él lo sabe todo porque es el sabio Dios, tiene toda sabiduría. Y Él, el sabio Dios, va a pesar las acciones de las personas. Es como que Dios tiene una balanza. No es que la tenga, como enseña la iglesia romana equivocadamente, enseña tantas mentiras, ¿no es cierto? Y enseña que al final de los tiempos, en el juicio final, Dios va a estar ahí con una balanza, y a un lado va a poner las obras buenas, y al otro lado va a poner las obras malas, y depende de lo que pese la balanza, la persona se va al cielo o al infierno. Esa es la teología romana. Pero nada que ver. Pero de que Dios pesa a las personas, sí que las pesa. Recordemos la historia de Daniel en el capítulo 5 de su libro, cuando el rey Belsasar hizo banquete usando los vasos consagrados del templo de Jerusalén que estaban allí en Babilonia. ¿Se acuerdan que salió una mano allí que escribía? Yo creo que muchos conocemos la historia. Una mano ahí misteriosa. Y las palabras que escribió allí al rey lo desencajaron. Y vino el profeta Daniel, que ya no era un jovencito como en el capítulo 1, seguramente ya tenía sus años, era un hombre maduro. Y él interpretó las palabras, esas palabras raras. Mene, mene, tekel, uparsin. Ahí están las palabras en Daniel 5. ¿Y qué le dijo Daniel al rey? Que él había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. Y ese era uno de los significados de una de las palabras. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Por qué? Porque Dios pesa las acciones de las personas. Él las conoce todas, absolutamente todas. Dios no necesita un cerebro computacional enorme para anotar todas las cosas. No, Dios conoce
todo, absolutamente todo, de cada una de las personas. Se nos habló de 7.000 millones de personas, más o menos, hay en el mundo. Y Dios conoce absolutamente todo de cada una de las 7.000 millones de personas. Porque Él pesa las acciones. Él es todo sabiduría. Así que si hay alguien que está pensando aquí, ya está hablando lo mismo, el hermano siempre dice lo mismo, siempre predica, estoy aburrido, ¿cuándo irá a terminar? Dios sabe lo que está pensando. ¿Sí? Yo también fui niño y estaba sentado ahí escuchando a los predicadores. Escuché que algunos predicaban largo. Decía, ¿cuándo irá a terminar? Que tengo que ir a jugar. En ese tiempo uno jugaba otras cosas. Tú estás pensando, no, que termine luego porque tengo que seguir jugando en el celular. Tengo que poner unos WhatsApp, ¿cierto? No termina nunca. Sí, Dios conoce lo que estás pensando. Él pesa todas las acciones. Él conoce incluso hasta los más íntimos secretos que uno tiene. Yo estoy convencido de algo, que todos los que estamos aquí, todos tenemos algún secreto que no confesamos. ¿Cierto? Todos. Dios lo sabe. Así que no hay que ser altanero con Dios. No hay que ser arrogante, porque ya lo dijimos en otra oportunidad, Dios resiste a los soberbios. Los resiste, los mira de lejos. Sigamos aprendiendo con Ana. En el 4 ella habla en el 4 y 5, ella pone unos ejemplos allí de los fuertes que sus arcos fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, etc. Ella está hablando de lo que Dios, ¿no es cierto?, hizo con las personas. Y llegamos al versículo 6, que seguramente a alguien le llamó la atención hoy día. Jehová mata y Él da vida. ¿Pero cómo? ¿Que Dios es un asesino? No, no quiere decir eso. Bueno, Reina, cuando tradujo su primera versión, ¿no es cierto?, la del oso, ahí en 1569, apareció así, Jehová mata. ¿Pero qué significa? Porque dice Jehová mata y Él da vida. Hay otras versiones que nos ayudan un poco más en el sentido de que en Dios está el poder de la vida y de la muerte. No en nuestras bocas. Ojo con las mentiras que le están enseñando los falsos apóstoles y profetas del día de hoy. Que uno tiene poder en la lengua, lo que dice. Y por eso que han inventado aquella herejía, porque no es otra cosa que herejía, que decir, yo hablo y Dios tiene que hacer las cosas. No es así. Falsos apóstoles, falsos profetas, mentirosos, ofensores contra Dios, son arrogantes, son orgullosos. No. En Dios está el poder de la vida y la muerte, en Él. El mismo rey Belsasar, del cual estábamos hablando recién, cuando Daniel estaba explicando qué significaban esas palabras, le dijo a Belsasar, el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Sí, hermanos, la vida de todo ser humano está en la mano de Dios. En este momento los 7.000 millones, la vida de cada uno de los 7.000 millones está en la mano de Dios. Él sabe cuándo nacen, Él sabe cuándo mueren. Claro, no nosotros. Qué todopoderoso es el Señor, ¿verdad? Él es el Dios de la vida y de la muerte. Y claro, aquí se habla del Seol. Él hace descender, Él hace subir. Sabemos que el término Seol acá, que en algunas Biblias está mal traducido y le han puesto sepulcro. Las versiones modernas se han equivocado en eso. Porque Seol no significa sepulcro. Seol significa lugar de las almas de los muertos. En el hebreo, kever significa sepulcro. Y aquí dice Seol. Entonces ahí las traducciones ahí se han equivocado. ¿Por qué? Porque al hablar así, de alguna manera le están haciendo un favor a los adventistas. Que los adventistas dicen que el alma desciende al sepulcro y nada sabe. Y le están haciendo un favor a otros más herejes que son los testigos de Jehová también. El Seol, lugar de las almas de los muertos.
Reina tradujo bien. Y en el Nuevo Testamento cuando se habla de Hades también, no de sepulcro. Así que hermanos, ojo con eso, con las versiones de ahora. Son buenas, pero ahí se cayeron. Como decimos en Chile, se cayeron ahí. No es sepulcro ahí. El sepulcro va al cuerpo, nada más. Y como digo, en el Antiguo Testamento el término hebreo kever significa sepulcro, no Seol. ¿Pero qué está hablando aquí? Está hablando de que Dios es poderoso para todo aquello, Él tiene todo ese poder. Y sigue hablando después, en el 7 y en el 8, hablando de que Dios es el que provee todas las cosas, es soberano. Esa misma alabanza que cantábamos delante hablaba del soberano Dios. Hay muchos que no les gusta hablar de la soberanía de Dios, pero es necesario recordarla. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Hay algunos que piensan que todo depende de ellos. Por eso siempre están sufriendo con el tema de la salvación. Si no me porto bien, voy a perder la salvación. Dios me la va a quitar. Dios va a borrar mi nombre del libro de la vida. En la mañana cuando el pastor Ramón nos hablaba en Efesios 1 acerca del sello, una vez escuché a una persona así, pero el sello lo puedo romper. Eso enseñan en algunas partes. Dios es soberano. Y cuando Él salva, salva. Cuando Él sella, sella. Y para siempre, palabra de Dios. La salvación no depende de nosotros. Si la salvación dependiese de mí, al minuto siguiente cuando fui convertido la habría perdido. La salvación es de Dios. Somos guardados por el poder de Dios, dice el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo dijo que Él da vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás, ni nadie, incluido el diablo, por supuesto. Nadie las arrebatará de la mano del Padre y de la mano del Hijo. ¿Se fijan? Él es soberano y aquí habla de todo lo que Dios hace allí en el versículo 8 y 9. Y después al final del 8 dice: de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ella ahora habla del Dios creador, el Dios sustentador. Es increíble cómo Ana sabía tanta teología sin haber venido al instituto bíblico, ¿no es cierto? Sabía mucho. Y después dice en el 9 algo muy hermoso, pero a la vez muy solemne. Él guarda los pies de sus santos, o Él los guía. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Ni los santos, ni los impíos. Nadie. Qué interesante, ¿verdad? Por eso que Él guarda, Él guía los pies de los santos. En la actualidad, de acuerdo a las Escrituras, ¿quiénes son los santos? Sabemos que cada uno de los que hemos sido salvados por gracia y misericordia de Dios somos santos. Y somos llamados a ser santos, porque la santidad en el creyente tiene dos aspectos. Se ha dicho muchas veces, pero es bueno repetirlo. Hay un aspecto posicional. Somos santos en Cristo porque estamos en Cristo, pero a la vez se nos llama a una vida práctica de santidad. ¿Y cómo podemos llevar adelante esta vida práctica de santidad? Guiados por el Señor, guardados por Él, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Como creyentes, ya somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero en nuestras fuerzas no podemos vivir una vida de santidad. Y yo creo que todos aquí los creyentes tenemos alguna situación que luchamos con aquello y nos cuesta luchar, ¿verdad? Y ese problema, esa situación, esa tentación, y dice, no, ahora no. No, las fuerzas nuestras no sirven. Porque así, mis amados hermanos, como para ser salvos tuvimos que reconocer que no teníamos fuerzas para ser salvos. Para poder llevar una vida santa tenemos que reconocer que con nuestras fuerzas no podemos, sino con la fuerza del Señor. Porque nadie es fuerte en su fuerza. Y lógicamente los impíos menos son fuertes en su propia fuerza. ¿Cuántos hay que lamentablemente están tratando de ganarse la salvación por esfuerzos propios?
Están tratando de ganarse la salvación por buenas obras o por méritos. Hay otros que se hacen miembros de iglesias, se bautizan, dan el diezmo por ahí. Hacen alguna cosa en la iglesia pensando que aquello les va a rendir créditos delante de Dios. En absoluto. A veces hemos puesto un ejemplo de aquello. Supongamos que yo me encuentro en el cielo con el pastor Ramón y con el hermano Miguel. Y empezamos a conversar allá en el cielo. Y yo le pregunto a Miguel, al hermano Miguel, ¿por qué llegaste aquí, Miguel? Bueno, yo llegué porque era encargado del ministerio de música, le enseñaba las canciones a las hermanas, hacíamos los ensayos, y era fiel en eso, y además hacía la clase de los adultos en las aventuras bíblicas. Entonces llegué al cielo por eso. Mire. Y el pastor Ramón me dijera, mire, no, yo llegué al cielo porque yo era pastor de la iglesia, era uno de los 2 pastores de la iglesia. Y siempre estaba ahí preocupado de los hermanos y estaba enseñando. Y yo le dije, bueno, yo llegué aquí porque predicaba y hacía el instituto bíblico. Entonces, ¿usted cree que el cielo sería cielo eso? En absoluto. Pero no es así. Nadie llega a la presencia de Dios por buenas obras, por méritos, por religión, por cosas que haga o no haga. Nadie es fuerte en su fuerza para ser salvo. Nadie puede ser salvo por obras propias. La salvación es solo por la gracia y misericordia de Dios. Y a mí me gusta mucho siempre pensar en eso. Y los hermanos que reciben mis versículos saben que casi todas las semanas en alguno de los saludos le pongo eso. Gracias a la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios retuvo lo que merecíamos y la gracia de Dios nos dio lo que no merecíamos. ¿Es así, hermanos? Entonces, somos salvos solo por gracia y misericordia de Dios. Porque para ser salvo nadie es fuerte en su propia fuerza. Y para ser un creyente obediente no es fuerte en su propia fuerza. Solo la fuerza y el poder de Dios. Y cuando hablo de la fuerza, no estoy hablando de lo que creen algunos, que el Espíritu Santo es como la energía eléctrica. Que de repente empiezan a hacer cuestiones así, ¿no es cierto? No. Yo les he contado que estoy en un grupo en Facebook que se llama Los Hechos de los Apostólogos. Y ahí veo videos. Y algunos son escandalosos. Llegan a ser groseros. Porque creen que el Espíritu Santo es una cosa rara que entra y le hace contorsionarse y caerse al suelo y saltar y darse vuelta. ¡Qué horrible! No es así. Entonces, cuando hablamos de fuerza, hablamos del poder de Dios. Y hermano, sabemos que el día que usted se convirtió a Cristo, el día que yo me convertí a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Por qué? Creímos en Cristo, sí, lo recibimos por la fe, claro, pero ¿dónde está Jesús? Él está en el cielo. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. ¿Se fija? Y nos selló y nos bautizó en la Iglesia Universal. Sí, todos los creyentes aquí somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿sabía eso? Y no tuvimos ninguna experiencia rara de hablar en lenguas, en jerigonzas y en cosas raras. No. En el momento de ser convertido, el Señor nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y a la vez nos sella con su Espíritu. Y el Espíritu viene a morar en nosotros. Y ahí podemos comenzar a caminar en esta vida que Él desea, porque en nuestras fuerzas no podemos ser fuertes. Nadie es fuerte en su propia fuerza. Y vamos a ir terminando. Ya va a ser la 1:30, no importa. El almuerzo puede salir más tarde día, ¿cierto? Y sigue hablando el autor acá, la hermana Ana, digámoslo así, y habla de que delante de Dios van a ser quebrantados sus enemigos. Quiero llegar al final en el verso 10, porque ella habla aquí algo bien impresionante. Ana no era profetisa, era una mujer judía, nada más. Pero ella hace una profecía sobre el Señor Jesucristo. Ella dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y habla de Dios que va a reinar en la persona de su ungido. Es la primera vez que sale el concepto ungido en el Antiguo Testamento.
el concepto del Mesías. Y Ana, si pudiéramos decirlo así, profetizó aquello. Ahora, evidentemente el cántico de ella fue inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que es así, pero es impresionante lo que dice ella, que Dios va a dar poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Qué hermoso es pensar en esto. El Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como un hermano lo expresaba en la cena del Señor. Y ya viene pronto. Seguramente no todos los hermanos habrán leído el versículo de hoy día, pero ahí le puse una letra de un himno. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. ¿Cierto? Y va a volver en cualquier momento para llevarnos a estar con Él, y después de ejecutar su juicio, volverá en gloria y majestad como el Mesías, como el ungido, y se va a cumplir. Y esta mujer sencilla del pueblo profetizó aquello. ¿Se da cuenta, hermana, hermano, que podemos ser creyentes sencillos, pero el Espíritu nos puede usar de tal manera como usó a esta mujer? Y quedó escrito en la Biblia para toda la eternidad, porque la palabra de Dios vive, permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, la palabra de Dios no va a pasar. Como dice el Salmo, la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos, es eterna. Entonces, este cántico de Ana, jamás pensó ella que lo que dijo iba a ser escrito e iba a quedar para siempre. Qué impresionante, porque ella confió en Dios. En su angustia, en su amargura, fue al Señor, le pidió, le prometió, y cuando Dios le dio aquel hijo, le cumplió y pudo adorar al Señor. Y de esa forma podemos adorar al Señor también los creyentes, cuando somos obedientes. Si no obedecemos, no vamos a poder adorar al Señor, pero ella lo hizo, y de una manera realmente maravillosa. El Señor nos ayude y nos bendiga con esta palabra que hemos podido mirar hoy en este cántico, para que, si estamos con amargura, ahí está el Señor. Su trono de gracia está abierto, como se dice en la actualidad, 24/7 para los creyentes, siempre. Para que adoremos al Señor, para que le obedezcamos y para que demos testimonio a otros también que aún no conocen a Cristo. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias porque nos hemos podido gozar en tu palabra en esta tarde, pensando en el cántico de aquella mujer. Un cántico que nos presenta tantas verdades sobre ti, oh Señor. Gracias te damos porque vemos en tu palabra que no es con sabiduría humana que comprendemos las cosas tuyas, es solo con la sabiduría de Dios. Y gracias te damos por el ejemplo de esta mujer, que pueda ser ejemplo para todos, oh Señor, que cuando estamos cargados y trabajados llevemos a ti nuestras amarguras, descansemos en ti, nos fortalezcamos en ti para poder adorarte, que nos ayudes para ser obedientes también, de esta manera podremos adorar tu nombre. Gracias por tu palabra te damos, bendícela al corazón de cada uno de los que estamos aquí, y al haber aquí alguna persona que aún no tiene a Cristo, que se dé cuenta que no puede ser arrogante ni soberbio, sino que tiene que acudir a Cristo arrepentido para la salvación de su alma. Gracias te damos, Señor, y en tus manos quedamos encomendados, en el nombre del Señor Jesús. Amén.